Hola a todos, bendiciones del cielo. Seguimos con este taller de oración. Hoy vamos con la clase número 5. Bueno, como lo vimos en los 4 videos pasados, en el cual hablamos sobre la fe, sobre la confianza, sobre la fluidez y sobre el amor, estas 4 partes, estos 4 pasos, son lo que nosotros, los seres humanos, aportamos a la oración, ya que para orar se necesitan 2 partes, igual que para pelear se necesitan 2. Entonces, la parte que nosotros, los humanos, aportamos en la oración es lo que vimos en las clases pasadas, la fe, ya que eso no es asunto de Dios. Los que tenemos que creer en Dios somos nosotros. Entonces, ese es el aporte que hacemos. Los que tenemos que tener confianza somos nosotros, nos corresponde a nosotros fluir y sentir amor. Ahora, en estas clases que vienen, vamos en la mitad del taller, estos siguientes 4 pasos, vamos a ver lo que Dios aporta a la oración, porque vuelvo y lo digo, para orar se necesitan 2 partes, tú y el Todopoderoso. Tú aportas y Dios también aporta. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el discernimiento, sobre la sabiduría, porque no es lo mismo decirle a alguien ten fe, cree en Dios, a decirle ten discernimiento. Podrás decir, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el discernimiento? Bueno, es la sabiduría, es la ciencia, es lo que Dios aporta, lo que Él nos muestra para que nosotros comprendamos mejor lo que está ocurriendo y podamos orar con más eficacia. Vamos a leer el libro de Santiago en el capítulo 1. A ver, miremos acá en el computador. Versos 5 y 6 dice lo siguiente: si alguno no tiene sabiduría, pídasela a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, todo el que le pida recibe y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Ahí podemos ver lo que hemos venido hablando en este taller de oración, que si le pedimos a Dios, ahí está hablando la oración, obviamente mediante la intercesión, es que le rogamos a Dios, Él nos va a dar. Pero quiero que pongamos mayor énfasis en esta parte que dice, pero pida con fe. Entonces, el primer paso de este taller de oración, creer, tener fe. Pero pida con fe, no dudando nada, y le será dado. Entonces, cuando Dios ve que nosotros creemos y pedimos con fe en la oración, ahí mismo Él nos corresponde dándonos discernimiento, sabiduría, ciencia. Bueno, cuando nosotros estamos hablando con el Todopoderoso, Él puede confirmar, porque Él lo ve todo, pero Él lo puede confirmar más, lo que hay dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso es que es importante derramarnos en intercesión ante Él, para que Él pueda confirmar, mira lo que Él siente, lo que Él piensa, lo que Él cree. Es más, hasta nosotros mismos nos conocemos más cuando practicamos la oración. Pero en lo que aporta Dios a la oración, empezamos nosotros a conocer la mente de Dios. Démonos cuenta lo importante del discernimiento. Empezamos a ver cómo piensa Dios, porque una cosa pensamos nosotros y otra cosa piensa el Todopoderoso. Entonces Él nos empieza a compartir su mente, a hacernos ver con el poder que Él tiene lo que Él ve. Y de esta manera nosotros podemos hacer la oración muchísimo más eficaz. Mira, cuando tú te empieces a acostumbrar a la intercesión, llegará el día en que Dios desarrollará más este don del discernimiento, de tal manera que tú vas a saber quién planea algo malo contra ti. A mí Dios muchas veces me dice, mira, fulano de tal está deseándote el mal y hasta está tramando algo en contra tuya, ora por eso. Entonces yo ya lo sé y voy a la oración, intercedo. ¿Para qué? Para que las fuerzas del Todopoderoso contrarresten las fuerzas del mal. Muchas veces también Dios te puede mostrar el mal que le están deseando a algún familiar tuyo o a algún amigo. Y lo mismo, entonces tú objetivamente pues oras, intercedes para que esto no ocurra. Entonces, volvemos a decirlo, con la guía del Todopoderoso podemos hacer una oración precisa y contundente,
porque Él nos empieza a mostrar cómo Él piensa. Hay oraciones, porque Dios contesta el clamor, pero hay oraciones que Dios no contesta, algunas. Él nos va a mostrar por qué no lo hace. Esto es lo que muestra el discernimiento, lo que hace el discernimiento. Nos va a decir, mira, esto no lo he contestado porque no conviene, pero lo voy a hacer más adelante. Necesito que mientras esto no ocurra, pasen estos acontecimientos, para que después cuando ocurran, pasen estos otros. Todo esto es la sabiduría. Entonces, la clase número 5, el discernimiento, la ciencia, la sabiduría de Dios, el aporte que le empieza a hacer Dios a la oración, ya que somos dos partes los que estamos en este asunto. Mira, esto del clamor, de la intercesión, es tan, pero tan importante que tú no te lo imaginas. En el momento en que nosotros estamos en la presencia de Dios, orando, pidiendo, somos uno con Él. Somos uno. La mente de Él y la mente nuestra se junta. Se junta. Esta es la oración que el Señor hizo. Si no estoy mal, está en San Juan 17, donde Él dice, Padre, que ellos sean uno. Así como tú y yo somos uno. Ahí se cumple cuando nosotros nos conectamos, el Espíritu de Dios con el Espíritu nuestro, conectados y haciendo pues la voluntad del Todopoderoso e intercediendo por los demás, por sus necesidades. Es muy delicado, muy importante esta labor que nosotros tenemos de muchísima responsabilidad, que se necesita el discernimiento también para saber cuándo orar para que algo ocurra y cuándo no. Está en la Biblia, en el libro de Números, creo que es el capítulo 22, la historia de Balaán. ¿Qué ocurre? Que a Balaán lo buscan los moabitas para que ore en contra de Israel. Cuando Balaán consulta a Dios sobre esto, Dios le dice, eso no lo hagas, porque Israel es mi pueblo. No se te ocurra ir a maldecir a los israelitas. A veces la gente puede decir, oremos para que acontezca esto. Pero primero tenemos que, por el discernimiento de Dios, saber si esa oración conviene o no conviene hacerla. Eso es algo que a veces las personas no entienden. Cuándo se debe orar, cuándo no. O a veces sí Dios quiere algo, pero vuelvo y lo digo, pero no es el tiempo todavía. Entonces, discernimiento, sabiduría, ciencia. Este es el aporte de Dios. Ahora es Dios el que empieza a aportarnos en la oración. En la próxima clase, la número 6, vamos a ver qué aporta Dios cuando nosotros tenemos confianza. Acordémonos que la confianza fue la segunda clase que dimos. Por causa de la fe, ¿qué vino? El discernimiento. Nosotros le pusimos fe, Dios coloca discernimiento. Ahora nosotros le colocamos confianza a la oración. En la próxima clase vamos a ver qué aporta Dios para este asunto. Ya para terminar, quisiera que miráramos lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, verso 27. Dice así, la unción misma nos enseña todas las cosas. Discernimiento, la sabiduría de Dios nos enseña todas las cosas. Cuando estamos conectados a Él, cuando estamos habituados a la oración. Bueno, vamos a hacer la oración que acostumbramos. Como estuvimos hablando del discernimiento, les voy a revelar algo. Una de las cosas que más está afectando a la humanidad en estos últimos años y meses es la ansiedad, es el estrés. Mucha gente piensa que lo que el mundo necesita es dinero y en realidad no es dinero lo que necesita. Podemos ver en las noticias cómo un Dani Alves con todo el dinero que posee se metió en problemas. Podemos ver cómo una persona que vivía en Estados Unidos con dinero se vino a Colombia y se metió en líos con una chica. No es dinero lo que necesitamos, es la paz de Dios. Entonces vamos a orar por esto, por la ansiedad, por el estrés. ¿Qué es la ansiedad? Esa inquietud, esa falta de paz, de querer estar en un sitio, después en otro, después volver, después ir aquí, ir allá. Mira, Dios nos lo reveló por medio del discernimiento, que la ansiedad no es otra cosa, la ansiedad no es otra cosa que la ausencia de Dios. La ausencia de Dios, porque todos nosotros necesitamos tener al Señor en nuestras vidas. Cuando no lo tenemos plenamente, llega la ansiedad, ese desespero, como que me duele aquí, me duele allá,
como que me siento mal, incómodo, quiero estar en este lado, pero cuando llego ya me quiero devolver. Eso es falta de Dios, ausencia de Dios. Y cuando es más grave la ansiedad en una persona es porque la persona tiene llamado del Todopoderoso. Y como todavía no está en la presencia de Dios y no está cumpliendo la misión que Dios le tiene predestinada a esa persona, pues la persona recibe este desespero. Y hasta que no entienda esto que estamos hablando, no tendrá paz. Vamos a hacer hoy una oración por las personas que tienen estrés, que tienen inquietud, que tienen ansiedad. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este taller de oración y por esta quinta clase sobre el discernimiento. Y te pedimos que aquellas personas que sufren de inquietud, de estrés, de ansiedad, Señor, entiendan el propósito que tú tienes con ellos, sientan tu presencia y se acerquen a tus labores, a trabajar contigo, para que esa ansiedad sea cambiada por paz, por alegría, por gozo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, y que este taller de oración llegue a muchas personas que están necesitando este conocimiento. Gracias, Dios mío, por oírnos. Nos estamos viendo dentro de 8 días.